Ya estamos en Semana Santa y viene la liberación. Viene la liberación que Cristo se encargó de pagar por nosotros en la cruz del Calvario. La liberación de la esclavitud cuesta mucho, tiene un precio a pagar que incluye una lucha, una batalla frontal contra el pecado, contra el diablo, la carne y el mundo en general. El pecado esclaviza al hombre, así como Egipto esclavizó al pueblo de Israel. El faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Dios le dijo a Moisés que su pueblo debía salir de la esclavitud con el propósito de adorar su grandeza y su misericordia, porque es lo que Dios merece. Y es que nadie puede adorar al Señor si es esclavo del mal. Solo en libertad podemos servir a Dios como Él es digno de ser servido y amado. En Cuaresma fuimos llamados a reflexionar, a retirarnos al desierto de nuestro corazón para reconocer aquello que debemos rechazar de nuestra vida, aquello que nos aleja de la gracia de Dios. Nos convertimos y estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre en santidad y en humilde obediencia para salvación del alma. Faraón no quería dejar libre al pueblo de Dios. Así como hoy, el diablo no quiere que seamos libres para adorar al Señor. El diablo nos quiere esclavos del pecado, pero Jesús nos quiere libres y limpios de corazón. Faraón dijo a Moisés que podían ir a adorar a Dios, pero sin salir de los límites de Egipto. Así el diablo quiere engañarnos, haciéndonos creer que podemos adorar a Dios sin salir de los límites del pecado y del egoísmo. Y así no podemos servir al Señor. Debemos ser libres y salir más allá de nosotros mismos. Después dijo Faraón a Moisés: está bien, pueden ir a adorar a su Dios, pero solo los hombres, dejando aquí a sus familias. Pero una familia dividida no es el plan de Dios. El diablo quiere que nos conformemos con tener fe uno o dos miembros de la familia, pero en realidad debemos luchar por la unidad espiritual en torno a Jesucristo nuestro Señor, y debemos anhelar que toda nuestra familia vaya al encuentro de nuestro Dios. Debemos dar buen testimonio a nuestros hijos, hermanos, padres, y pelear en oración para que todos seamos libres para servir al Señor. Y después dijo Faraón también: pueden ir a adorar a Dios, está bien, vayan con sus hijos, pero dejen aquí todas sus cosas y a las mujeres. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros también dejemos en nuestro corazón todas las cosas materiales, todas las cosas que nos atan a este mundo, todo aquello que nos hace egoístas. El diablo quiere que nosotros creamos que adoramos a Dios, pero quiere que sigamos siendo esclavos del pecado, de lo material, de lo vano, de las riquezas de este mundo. Y Jesús vino para salvarnos. Pascua significa paso, paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Nosotros debemos dar ese paso ahora. Estamos ya en la Semana Santa y en esta semana tomamos la decisión de quedarnos en Egipto, en donde los israelitas, dice la palabra de Dios, comían carne, tenían grandes banquetes, aunque eran esclavos, pero tenían cierta seguridad, ellos pensaban, tenían un lugar donde vivir, aunque eran maltratados, tenían carne para comer de vez en cuando, tenían también sus propios ganados de alguna forma, eran maltratados, eran repudiados, eran usados como esclavos. Y cuando estaban en el desierto, después de salir de Egipto, se quejaban con Moisés y decían: es que aquí no tenemos la misma comida que Egipto, vamos a regresar. Eso es lo que el diablo quiere, que nosotros anhelemos estar todavía en el pecado, vivir en Egipto, vivir con lo material, no alejarnos de aquello que nos hace ofender a Dios. Nosotros debemos amar a Dios más que Egipto. Debemos amar a nuestro Señor Jesucristo más que las comodidades. A eso fuimos llamados en la Cuaresma, a entender ese desierto, en ese desierto en el que nosotros debemos aprender a renunciar a todo aquello
que nos impide ver la gloria de Dios y ser hijos obedientes de nuestro Padre Celestial. En esta Semana Santa, nosotros debemos ser esos hombres y mujeres valientes que se atreven a luchar en contra del faraón y que se atreven a salir de Egipto sin saber a dónde iban. Y entonces, cuando ellos salieron sin saber qué iba a pasar, Dios comienza a hacer esos grandes milagros de liberación para que ellos pudieran pasar a una tierra mejor. Pero cuesta trabajo. La salvación tiene un precio a pagar. Jesucristo lo pagó en la cruz por nosotros y de esa manera Él nos da el cielo, nos da la vida eterna, porque Él pagó por nuestros pecados, Él sufrió por nuestras rebeliones, Él fue crucificado en lugar de nosotros. Y no solo eso, sino que Jesús cargó el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo, para que nosotros no tuviéramos que pagar ese pecado. Y no solo eso, Jesús fue culpado. Él fue como si fuera el mismo que cometió esos pecados que nosotros cometemos cada día. Es decir, que cuando volvemos a pecar, Jesús es vuelto a culpar, a ser culpado, como si Él hubiera pecado eso que nosotros hacemos. Así que tenemos que tener nuestra mente clara, nuestro corazón lleno de fe y servir a nuestro Señor. Y estos días de reflexión y estos días donde entramos a esa batalla espiritual, que son los días en que Jesús va a ser juzgado y que el cielo y el infierno se enfrentan en una batalla a muerte, nosotros ya sabemos cuál es el resultado. Jesucristo vive. Jesucristo no fue muerto cuando Él fue sacrificado en la cruz. Es decir, la muerte no lo venció. Él venció a la muerte. Los que eran crucificados en ese tiempo de los romanos morían de asfixia, pues sus cuerpos colgaban con los brazos a los costados o hacia arriba, eran amarrados o eran clavados. Entonces ellos morían de asfixia y al final, para eliminar un poco ese sufrimiento, los romanos rompían las piernas de estos condenados, colgaban ellos sin más fuerza que la de sus brazos inertes, y eso les hacía ahogarse, eso les hacía perder la capacidad de respirar, y morían en silencio y en angustia. Jesucristo nuestro Señor, cuando murió, Él gritó y dijo: ya todo está consumado, y dando ese gran grito, expiró, es decir, Él entregó su vida. La muerte no lo venció, Él entregó su vida en el momento que Él lo decidió, porque Él dijo: yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra liberación. A eso vino Jesús y eso debemos creer nosotros. Que esta Pascua sea realmente una confirmación de nuestra liberación del pecado, de la maldad, del mundo, de aquello que significaba Egipto. Que podamos ser libres para adorar a Dios, porque siendo esclavos no podemos adorar verdaderamente. Siendo pecadores no podemos participar de la Santa Misa con un corazón puro y limpio. Entonces nuestras oraciones no son escuchadas por Dios. Solo si nosotros estamos limpios de corazón y nosotros hacemos nuestro sacrificio de alabanza y adoración a través de Jesucristo nuestro Señor y por sus méritos, entonces Dios nos escucha y Dios nos bendice. Así como la Pascua es una lucha, toda la vida va a ser esa lucha. Siempre va a estar el diablo acechando, buscando a quien devorar, a quien destruir, y nosotros no debemos descuidarnos. Ese es el sentido de la Semana Santa, dar gloria a nuestro Dios, sabiendo que Cristo murió por nosotros y resucitó glorioso para llevarnos a la vida eterna, y prepararnos siempre para la batalla espiritual, para este combate espiritual en el que nosotros decidimos si seguimos creyendo en nuestro Señor y trabajamos en nuestra salvación y nos convertimos día a día, o si aceptamos quedarnos en Egipto, quedarnos bajo el yugo del diablo, quedarnos esclavos de la materia, de todo lo que es material, de todo lo que es temporal. Que Dios nos ayude y nos bendiga
en esta Cuaresma, en esta Pascua que ya ha comenzado, y que podamos ser libres para adorar a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó, en quien creemos de aquí hasta el fin de nuestros días. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.